Para la mayoría de nosotros, si es que no es para todos, el dinero es una parte importante de nuestras vidas. Necesitamos dinero para satisfacer nuestros gustos y necesidades diarios. Está claro que no todo se compra con dinero, pero seguro que estarás de acuerdo conmigo que muchos problemas se resolverían con mayor facilidad si tuviésemos 1 o 2 milloncitos de dólares de más. Pero hay muchas cosas que desconocemos del dinero y para variar, los que conocen todos los pormenores no se apresuran a revelarnos quiénes son los que dirigen las finanzas en todo el mundo. En el capítulo anterior te explicaba cómo y por qué Estados Unidos puede imprimir billones de dólares de la nada, cómo los banqueros dominan nuestras vidas y en muchos casos de forma ilegal, cómo Estados Unidos hizo firmar un tratado a todo el mundo en 1944 y cómo en 1971 mandaron todo al carajo, cómo nacieron los petrodólares y qué le pasa a quien intenta desafiar la hegemonía de estos billetes verdes. Si no has visto la primera parte, te la recomiendo. Pero en aquel capítulo me salté algunos detalles que ahora mismo te voy a contar, como por ejemplo, cómo fue el épico e increíble nacimiento de la mayor institución financiera de Estados Unidos que domina todo el mundo. ¿Y qué tiene que ver en todo este cuento los Rothschild o los Rockefellers? Además te voy a contar cómo Francia en los 60 le dio un golpe tan fuerte a su aliado, Estados Unidos, que lo dejó moribundo. Es una historia de película. Esto y más te lo explico ahora mismo, con unos ejemplos impactantes. Soy Gabriel Bulgakov, suscríbete al canal para que no te pierdas los otros capítulos de esta serie. Recuerda que también me puedes seguir en Instagram. El Imperio del Mal y los Amos del Mundo, segunda parte. En el siglo XVIII, Mayer Amschel Rothschild, un banquero alemán de origen judío que fue fundador de la famosa dinastía Rothschild, ya empezaba a tener ideas de cómo podía manejar al mundo entero a sus anchas. Y fue él quien con sus ideas puso las bases para manipularnos. Denme el control del suministro de dinero de una nación y no me importará quién escriba sus leyes, decía. Una barbaridad que con los años se volvió una realidad. Los banqueros en Estados Unidos tenían claro que debían crear una estructura o un banco privado que imprimiera dinero para luego darle al gobierno como préstamo con un porcentaje de interés, o sea, a crédito. Una tarea nada sencilla, no en vano en Estados Unidos les tomó más de un siglo darle forma a este complicadísimo planteamiento. Ahora debemos ubicarnos a inicios del siglo XX, el cual estuvo marcado por una sucesión de pánicos financieros y el peor ocurrió luego del terremoto de San Francisco en 1906. En 1907, en medio de un pánico que había puesto al borde del colapso al sistema financiero de Estados Unidos, John Morgan, sí, el fundador de lo que hoy es una de las empresas financieras más influyentes del mundo, la JP Morgan, convocó a los 120 mayores financieros de Nueva York en la biblioteca de su mansión. Fue ahí donde se empezó a tejer el macabro plan que dura hasta nuestros días. 3 años más tarde, en 1910, un grupo de políticos y economistas más reducido se volvió a reunir en secreto. El objetivo era terminar de diseñar un sistema bancario central. Y así llegamos hasta 1913, cuando las ideas originales de Mayer Amschel Rothschild toman forma por completo. Y es que el 23 de diciembre de ese año, cuando muchos funcionarios en Estados Unidos descansaban por las fiestas navideñas, se presentó la Reserva Federal. El mismo presidente, Woodrow Wilson, quien tenía una colusión con los banqueros que financiaron su campaña electoral, fue el encargado de promulgar la Ley de la Reserva Federal. Después él mismo reconocería su error. Soy el hombre más infeliz. Sin quererlo he arruinado a mi país. Una nación industrial está controlada por un sistema de créditos. El crecimiento de la nación está en manos de un puñado de hombres, de banqueros. Hemos llegado a ser uno de los gobiernos más controlados y dominados del mundo civilizado. Desde entonces, Estados Unidos y el mundo nunca más volvieron a hacer lo mismo, ya que los más ricos y poderosos, no solo de Estados Unidos, se vienen beneficiando a costa del pueblo. Lo que hoy en día conocemos como Reserva Federal era en realidad el tercer intento de crear una institución de ese tipo que fracasaron por detalles que no se tuvieron en cuenta en décadas pasadas. Por ejemplo, se dieron cuenta de la gran importancia que tenía el control de la opinión pública. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ya todos sabemos la influencia de las religiones en el mundo, por lo que para mantener al pueblo adormecido y no agravar el nerviosismo popular, los banqueros pidieron a algunas iglesias protestantes y cristianas de que en los oficios religiosos del domingo incluyeran sermones de índole optimista y pacífica. Ya fuera por la intercesión del Altísimo o por las buenas obras de los banqueros, la gente debía tener plena confianza en las decisiones del gobierno. Otro detalle que tuvieron en cuenta fue el nombre, la llamaron Reserva Federal, a fin de que el pueblo no piense que es un banco privado y al escuchar federal supusieran que le pertenece al gobierno, pero nada más lejos de la realidad.
La Gran Depresión de 1930 fue una prueba en la que para la mayoría de los economistas e historiadores, la Reserva Federal fracasó. Tras el famoso Martes Negro en 1929, la Reserva Federal era la única que podía haber evitado una caída en cadena de los bancos, pero hizo todo lo contrario. En pocas palabras, se puede decir que la Reserva Federal es la institución que controla la impresión de los dólares para un cartel privado de bancos, cuyas ganancias aumentan en la medida que aumentan los intereses. Y la clave está en que imprimen dólares baratos, a unos 10 centavos, y los revenden caros, 1, 5, 10, 20, 50 o 100 dólares, más la comisión. Como te contaba en la primera parte, hasta 1944 estos billetes verdes se usaban casi solo en Estados Unidos. Pero tras la firma del Tratado de Bretton Woods, el dólar literalmente empezó a dominar el mundo viéndonos la cara de tontos a todos nosotros, hasta que un país dijo basta. La jugada maestra de Francia contra Estados Unidos. Como ya sabemos ahora, el dólar estaba respaldado mundialmente por el oro desde 1944, pero en 1955 inicia la guerra de Vietnam, y Estados Unidos imprimía y enviaba al exterior miles de millones de dólares para financiar esta guerra. Ya por los años 60 algunos empezaban a sospechar que la cantidad de dólares impresos en el mundo era muchísimo mayor que la cantidad de oro existente. Es decir, que si todos los poseedores de dólares en el mundo empezaban a comprar oro, Estados Unidos no hubiese podido cumplir con su promesa del acuerdo de 1944, porque de estos papeles verdes había muchísimos en el mundo, pero oro no tanto. Y en 1965 empieza el caos para Estados Unidos, pero primero déjame contarte algunos datos importantes para que lo entiendas a la perfección. Francia fue el primer país que tomó un crédito del FMI en 1947. Su ejemplo lo siguieron otros países europeos. Como resultado, los países del viejo continente tenían en sus manos dólares con mucho peso en el mundo, mientras que sus propias monedas iban perdiendo su valor. La inflación y la subida de los precios en los siguientes años empezaron a ser el principal problema de los países europeos. Fue así como decidieron empezar a hacer más fuertes sus propias monedas. Se llevaron a cabo reformas monetarias en Bélgica, Austria, Francia, Holanda, Dinamarca, Noruega y Finlandia. Como resultado, sus monedas empezaron a recuperarse y estos países empezaron a deshacerse de los billetes verdes impresos con los rostros de los presidentes de Estados Unidos. Los líderes europeos se preguntaban, ¿y ahora qué hacer con los dólares? Esta guerra contra el dólar empezó el 4 de febrero de 1965. En una reunión en Bélgica, el presidente de Francia, Charles de Gaulle, recordó a Estados Unidos sobre su promesa de poder cambiar dólares por oro con el precio fijado en 1944, 35 dólares por onza. Estados Unidos, por su parte, y muy educadamente le recordó que los socios de la OTAN no se comportan de esa manera, y Francia lo amenazó con salirse de la OTAN. En marzo de 1965 llega a Nueva York un barco con bandera francesa con una carga inusual. En su interior había 750 millones de dólares en billetes estadounidenses. Lo acompañaba un segundo barco, con el mismo cargamento. Los franceses querían devolver 1.500 millones de dólares a Estados Unidos y recibir a cambio oro, tal como había quedado estipulado en el acuerdo de Bretton Woods. Semanas más tarde llegaban a Francia estos dos barcos cargados con cientos de toneladas de oro. Y esto era solo el comienzo. A finales de 1968 los franceses ya habían cambiado dólares por oro en una suma que superaba los 5.000 millones de dólares. No está de más decirles que, como era lógico de esperar, el ejemplo de Francia lo empezarían a seguir otros países como Alemania, Canadá o Japón. Como resultado, las reservas de Fort Knox, lugar donde está depositado el oro de Estados Unidos y de otros países, se contrajeron. Y fue así como Estados Unidos se dio cuenta de que sus bodegas estaban quedando sin oro, que el mundo le estaba pagando con su misma moneda. Les estaban devolviendo sus papeles verdes, que estaban sobrevalorados, y a cambio se estaban llevando oro, que sí que tienen un valor real. En la primera parte te contaba cómo Nixon puso fin unilateralmente al Tratado de Bretton Woods para salvar su trasero y el de la Reserva Federal, y cómo nacieron los petrodólares. Desde entonces, Estados Unidos ha logrado mantenerse a flote y eliminando o amenazando amigos y enemigos que, como Francia, le pueden poner la soga al cuello. Para entender esos detalles debes ver la primera parte de esta serie. El enlace te lo dejo en la descripción. Los bancos siempre salen ganando y tú perdiendo.
Hasta la actualidad, un grupo de economistas designados no electos se reúne para tomar decisiones que impactan tanto en los habitantes de Estados Unidos como en millones de personas de todo el mundo. ¿Se te hace conocida la palabra establishment en referencia a Estados Unidos? Pues en pocas palabras es un término que se usa para explicar que los presidentes de ese país y los funcionarios en general actúan como simples marionetas, ya que obedecen lo que les dictan los integrantes del poder dominante. Un poder que estaría conformado básicamente por banqueros. Banqueros que, por cierto, también controlan los medios de comunicación, un arma muy importante en nuestros días. En el siguiente capítulo de esta serie hablaremos de los infalibles métodos que Estados Unidos ha usado en los últimos años para no perder su hegemonía mundial. Y también hablaremos de Venezuela, un caso muy latente a día de hoy. Soy Gabriel Bulgakov, suscríbete al canal para que no te pierdas los siguientes capítulos de esta serie. Recuerda que puedes seguirme por Instagram. Hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo a todos. Hasta la próxima.